¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Ricardo García Santander. Les doy la bienvenida a Desafíos. Hoy vamos a tener un programa especial porque hace algunos días en el programa Viva a la Mañana analizábamos con distintos representantes de sectores de la sociedad guatemalteca el segundo informe de gobierno del presidente de la República, Otto Pérez Molina. Tuvimos la oportunidad de dialogar haciendo énfasis, hincapié en algunos de los temas centrales que abordaba el presidente de la República, hablando de temas, por supuesto, como la seguridad, la economía, el empleo y algunos otros datos relevantes. Vamos entonces con este programa donde tendremos la oportunidad de conocer entonces el pensamiento de estos personajes de la realidad nacional en relación al segundo informe de gobierno. Y señores diputados, integrantes de la Junta, va por el camino de ser una nación más segura. Bueno, y saludo esta mañana a quienes nos acompañan para poder abordar este tema. En primer lugar, quiero saludar a Carlos Sanabria, analista de ACIES. Carlos, bienvenido. Muy buenos días. A Viva la Mañana, gracias por acompañarnos. Buenos días. Está con nosotros también Fernando López, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala. Fernando, buenos días. Bienvenido a Viva la Mañana. Gracias. Y Álvaro Pop, analista político. Álvaro, buenos días. Bienvenido a nuestro programa. Bueno, muchas gracias. Muchos temas para comentar. Indudablemente tenemos que hablar quizás del acontecimiento que se llevó la noticia el día de ayer de la agresión a la vicepresidenta de la República, pero vamos a comenzar desglosando un poco lo que decía el presidente en relación a varios temas. Esto un poco contrastado también con esta encuesta que publica Prensa Libre. Sigue siendo la principal preocupación de los ciudadanos guatemaltecos, la seguridad, el tema económico, pero vamos a ir escuchando algunos tramos, si les parece, de lo que decía ayer el presidente para que ustedes puedan expresar su opinión al respecto. Vamos a comenzar con lo que decía Otto Pérez Molina en relación al tema de seguridad. Logramos reducir también un 20% en el departamento de Guatemala el número de homicidios, pero los próximos 2 años nos vamos a concentrar con una fuerza aumentada en número. Logramos desarticular durante el año que terminó 119 estructuras criminales vinculadas al sicariato, al femicidio, a los secuestros, a las extorsiones, robos y violencia de género. Todo esto en el marco de una judicialización que es también lucha contra la impunidad, pues según Naciones Unidas somos en América Latina el país con mayor número de casos judicializados en lo que respecta a trata de personas. Bueno, algunos de los aspectos cuando hacía referencia al pacto de seguridad y bueno, me gustaría conocer la impresión de ustedes en general, más allá de esto que escuchamos, que es parte de lo que decía el presidente de la República en materia de seguridad. Álvaro, ¿cómo está el país al respecto? Bueno, me parece que yo esperaba realmente lo que se entiende con un informe de gobierno, que es el Estado de la Nación, es decir, los retos que tiene y los avances que se han logrado. Me parece que el informe manejó datos y eso es significativo. Sin embargo, para decirlo en concreto y en resumen, yo veo 2 avances importantes. Uno bastante obvio y es el tema de la policía, muy liviano por las cosas que se han hecho, me parece significativo. Y quizás el avance más importante y es el tema del crecimiento económico. No tan significativo como se está dando en algunos países de Sudamérica, pero me parece que eso hay que resaltar. Esta administración ha generado un crecimiento económico. El problema y el tema es que esto todavía no tiene ningún impacto en la sociedad. Es más, según Naciones Unidas, la desigualdad se ha incrementado significativamente. Bueno, este es un tema, Fernando, que sigue preocupando a la población, sigue siendo en la encuesta la principal inquietud de todos los guatemaltecos, no solo en la ciudad, sino en el interior, el tema seguridad. Bueno, el tema de seguridad y el tema económico, sin duda, son las 2 cosas que afectan más el día a día de todos los ciudadanos. Y ciertamente coincido con Álvaro, hay avances que ha hecho el gobierno, el número de policías, la capacitación de los mismos, aunque habrá que pelear con la corrupción que ha caracterizado a ese cuerpo. Hay avances también en el combate específico, en la labor que hace el Ministerio Público. La Fiscal General presentaba un informe también relativamente positivo, con mejoras en las condenas, pero seguimos siendo un país donde está rampante la impunidad. Tenemos de los índices más altos de criminalidad en el mundo y aún así tenemos muy poca gente en las cárceles. ¿Por qué? Porque no está funcionando como debería funcionar todo el sistema de justicia y todo el sistema que debe proveer seguridad a los ciudadanos. Así que es natural que estos se sigan sintiendo inseguros y las consecuencias que esto tiene después para la actividad económica. Bueno, yo creo que también un poco hablando dentro de los temas de seguridad y justicia y también coincido con muchas de las consideraciones que
que hablaba Álvaro y Fernando en este caso, y me gustaría resaltar algunos que considero también avances y principalmente desafíos. Y dentro de los avances que está, y no se resalta mucho, es en materia de prevención. Hay una política que se está desarrollando, hay un viceministerio que también se está formando, y que creo que ese es una medida que podría apuntalar a fortalecer algunas acciones en materia de prevención del delito. Por otro lado, sí creo que aún, aunque hay avances en la policía, todavía está la reforma policial como uno de los temas que necesita muchísimo empuje, muchísima voluntad política, también necesita muchísima discusión. Y la reforma a la policía no solo va con subir los sueldos a los policías, va de la mano con generar mecanismos, incentivos, condiciones, y esa es todavía una tarea que no está solo pendiente de este gobierno, es una tarea que viene desde los acuerdos de paz, que es una agenda nacional que de una u otra manera nos marca también en materia de seguridad algunos lineamientos, y que aún están pendientes por concretar y realizar. ¿Creen que hace bien el presidente en volver a dar cifras? Porque vuelve a dar indicadores muy puntuales de cómo se podrían reducir algunos de los impactos más fuertes de los delitos comunes dentro del país. Fuese quizás uno de los errores en el inicio, ¿verdad? Cuando se proponía en la Agenda Nacional del Cambio entre el 2012 y el 2016 una serie de datos que se iban a cumplir primero en los primeros 6 meses, luego en el primer año, y vuelve a ofrecer cifras. ¿Está bien, tomando en cuenta que no se ha cumplido, que no se pudo dar con los resultados que se esperaban, que se vuelvan a ofrecer estos datos para generar ciertas expectativas en la población guatemalteca? ¿Qué piensan al respecto? Bueno, yo creo que dar cifras es necesario porque no hay otra manera de establecer comparaciones reales y válidas, medirse. Que no se hayan logrado, no importa, hay que seguir estableciendo metas y seguir empujando para alcanzarlas, que al fin y al cabo es lo que buscamos. El reto del gobierno sin duda pasa por eso. Álvaro. No, a mí me parece que es siempre importante. Uno puede escoger las estadísticas que quiera. El problema en Guatemala es 3 cosas. La primera es que nuestras estadísticas tienen porcentajes de error enormes, es decir, no podemos confiar totalmente en las estadísticas, tenemos serios problemas ahí. Segundo, la deuda de Estado ante los desafíos sociales de salud, de educación, del fortalecimiento del Estado, de la conciencia del Estado de Derecho, es decir, son enormes. Entonces la expectativa es sumamente grande. Entonces poner estas mediciones, siempre vamos a tener el gran contexto de la extrema realidad con la que vive el país. En algunos casos los gobiernos y los gobernantes pueden llegar a tener las mejores de las intenciones, pero hay condiciones, especialmente en el Estado, que no solo están relacionadas con los recursos con los que cuenta, sino otra serie de limitaciones, como por ejemplo el servicio civil, funcionarios públicos. Es decir, hay otras series que también limitan el actuar de los funcionarios. No estoy justificando, sino simplemente estoy mostrando un poco en la línea de lo que estaba diciendo Álvaro, que también, si vemos como país, si vemos como nación, en la generación de estas expectativas, tanto de los candidatos como de las insatisfacciones que en su momento tienen los ciudadanos, en gran medida también están respaldadas en las debilidades y las dificultades que tiene la administración pública. Entonces sí creo que ese es uno de los temas que es importante resaltar, que son estructurales, que no atienden tanto a la coyuntura, pero es que es necesario abordarlo, porque si no vamos a continuar en esta ola de continua de insatisfacciones y de elección y de renovación de gobernantes sin lograr resultados importantes y significativos. Escuchamos que decía el presidente en materia económica, otro de los temas, por supuesto, que preocupa dentro del Pacto Fiscal y Competitividad. Escuchemos. Nace el compromiso de la actual administración gubernamental de ejecutar el Pacto Fiscal y de Competitividad. Por ello, quisiera destacar que en mi gobierno, Guatemala en el año 2013 creció 3.5 del Producto Interno Bruto. Pero quiero mencionarles algo importante, que este dato está por encima del crecimiento promedio de América Latina y el crecimiento promedio del mundo. Nos colocamos entonces como una de las 10 economías más reformadoras del mundo. También nos posicionamos
como el país de Centroamérica donde es más fácil hacer negocios de acuerdo al índice Doing Business elaborado por el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional. Como dato histórico, hemos logrado que la tasa de empleo formal aumentara 5 puntos porcentuales del 2012 al 2013.